nos dice que, tal como ya lo habíamos revisado, la derivada se puede interpretar como una pendiente de una recta tangente y que puede tener distintos valores y en la mayoría de los casos lo que nosotros tenemos son límites de la forma indeterminada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues utilizar las diferentes técnicas que ya revisamos para resolver esto. Existe una forma alternativa. Bueno, cabe recalcar que antes de dar esa forma alternativa voy a hablar de la definición de una recta normal o perpendicular a una gráfica. La recta normal a una gráfica en un punto dado es la recta perpendicular a la recta tangente en ese punto. Es decir, en los puntos que nosotros estamos obteniendo, recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, solamente la toca en un punto, entonces podemos obtener una recta normal a esta. Y para obtenerla, pues es a partir de lo que nosotros habíamos ya resuelto, que es justamente la pendiente de la recta tangente. Ahora bien, ¿qué es precisamente? Aquí el autor maneja lo que yo ya les había comentado, que la derivada también se denota como una f' y se define a partir del límite del cociente de Newton. Recordemos que este es el incremento en y sobre el incremento en x. Y no hay que olvidar, porque muchas veces lo olvidamos, pero en este grado ya es importante que recordemos que esa derivada sí va a existir, siempre y cuando que el límite exista. Si ese límite no existe, entonces esa derivada no va a existir. Entonces no hay que perder de vista, como yo lo comentaba en los ejemplos pasados, que es importante que nosotros recordemos cuál es el dominio de la función y cuál es el dominio de la derivada, porque un hecho que se va a dar y es contundente, que el dominio de la derivada va a estar contenido dentro del dominio de la función, más no al revés. Muy bien. Vimos algunos ejemplos y en la parte siguiente lo que vamos a ver es justamente que el símbolo de f' fue introducida por Joseph Louis Lagrange y pues a él le atribuimos esta simbología. Esta simbología se utiliza comúnmente dentro del cálculo diferencial integral y sobre todo en ecuaciones diferenciales, entonces sí hay que distinguirlo. Existen otro tipo de simbologías como las que voy a anotar a continuación. La que se puede, ya está Axel, la que se puede representar por medio de el diferencial de y sobre el diferencial de x. Cuando estos incrementos en y en x, que yo ya les había comentado, son el cociente de Newton, se convierten en diferenciales. Cuando tomamos el límite del incremento de x tendiendo a 0. Cuando se toma el incremento del cociente de Newton, cuando delta tiende a 0, estos incrementos ya no son incrementos, es decir, las distancias ya no son tan grandes, se hacen cada vez más pequeños. Por eso le conocemos como cálculo infinitesimal, de tal forma que ahora les vamos a llamar como diferenciales. Tanto esa simbología que utiliza Leibniz como la que yo estoy mencionando ahorita, que también le introdujo por acá Newton, son las que más se utilizan, ¿ok? A través de los diferenciales. Más adelante vamos a ver que esto se puede interpretar como un cambio de ciertas cantidades respecto de otras o de la variable dependiente respecto del independiente. Muy bien, chicos, ya teniendo eso, entonces esto era lo que yo quería introducir en estos momentos, la derivada como su diferencial. Aquí vienen otros ejemplos, pero nosotros ya revisamos eso. Existe una forma alternativa de expresar precisamente esa derivada a través de la definición que les voy a adelantar más adelante, ¿les parece? ¿Qué es la derivada? Bueno, entendemos que la derivada en una función es el límite hacia el cual tiene la razón entre el límite del incremento de la función y el correspondiente a la variable cuando el incremento tiende a 0. Quizás es un poco esta definición formal, pero bueno, vamos viendo cómo surge esta idea, ¿no? Siguiente. Bueno, pues todo surge desde el problema de Apolonio. Vamos a remontarnos en lo que es la antigua Grecia.
Y como sabemos, pues vienen muchas ideas de la geometría en esas épocas. ¿Y qué podemos decir? Que había un hombre llamado Apolonio en el cual se cuestionó pues un problema. Pedían la construcción de una más circunferencias que sean tangentes a tres objetos dados. En este caso, los tres objetos dados son tres circunferencias de radios cualesquiera. ¿Y cuál era el punto de esto? Pues que fueran tangentes a dibujar otros círculos, que fueran tangentes a estas tres circunferencias, ¿no? Y como vemos en la imagen donde está en blanco, vemos un círculo, es una solución a este problema. Y más abajo podemos ver que, pues, que no solamente tiene una solución, de hecho tiene varias. ¿Y qué pasa con esto? Pues que posteriormente este problema fue interesante para el desarrollo de otras cosas. Bueno, ¿puedes avanzar? Bueno, ahora vamos a remontarnos ya a lo que es el siglo XVII, en los años 1600, y hay un hombre francés llamado Pierre de Fermat que usa este conocimiento, bueno, usa el problema de Apolonio para basarse en lo que son curvas máximos y mínimos. De hecho, de hecho ya en estas épocas ya se tiene el conocimiento del álgebra y ya se tiene el conocimiento del plano cartesiano. Y bueno, ¿qué nos dice el teorema de Fermat? Nos dice que en aquellos puntos en que la curva tiene máximos y mínimos, la tangente ha de ser horizontal. Como podemos ver en la gráfica, en los, en las, en los, ¿cómo le podría decir? En los mínimos y máximos, observamos que tiene una pendiente cero. Y bueno, este teorema, sí, por definición, formalmente se dice, sea f de x definida en los valores a y b y con un extremo local en x0 que pertenece al conjunto a y b, si la derivada de x0 existe, entonces la derivada de x0 es igual a 0. La siguiente. Y bueno, pues, ¿cómo se demostraba esto? Mediante el límite de Fermat, que es el que usamos, ¿no? Y que está en los libros, donde f de x, pues, es la función, delta de x es el cambio o el incremento, x más delta de x es la función incrementada, límite, pues ya sabemos que es la palabra lim, es límite, y delta de x cuando tiende a 0, pues es la función de valor. Y bueno, aquí pues les quería enseñar lo que es la interpretación geométrica. Y pues así es como se lee, ¿no? ¿Explico eso, profesora? ¿O? Como tú consideres, ¿sí lo puedes explicar o quieres que te ayude a explicarlo? Pues voy empezando, si quiere, un poco yo, y ya si me falta decir algo, pues sí me gustaría que me apoyara. Ok, por favor, ¿Sí? coloca la diapositiva y yo. Muy bien. Entonces, la anterior, por favor. Esa. Muy bien, como observamos, tenemos una curva donde está cortada por una recta secante. Una recta secante es aquella que toca dos veces. Bueno, observamos que aquí toca dos veces a la curva. Y está definida con una letra L. Y observamos que también tenemos otra línea que es tangente. Aquí está definida como L de T. Y toca pues a un solo punto, ¿no? Bueno, aquí tenemos valores, por ejemplo, tenemos el incremento de x, que es la diferencia entre x y x más delta de x. Y tenemos
f de x más el incremento de x menos la función en y. No sé si me doy a entender. Ok, te apoyo. Si estás correcto, nada más te voy a apoyar. Nosotros cuando comenzamos a ver justamente la interpretación geométrica de la derivada es justamente lo que nosotros tenemos ahí, ¿cierto o no, chicos? Tenemos dos puntos, voy a hacer énfasis, el punto P y el punto Q, donde cada uno tiene distintas posiciones. Obsérvese. El punto P tiene componentes x, f de x, ¿estamos de acuerdo? Y el punto Q, ¿qué componentes tiene? Como estamos incrementando en x, a la distancia de x a otro punto x, le llama delta de x, obsérvense sobre el eje horizontal, eso que estoy subrayando. Y en y, entonces, ¿cuánto incrementan? La misma función f de x, pero también un incremento. Y por eso aquí aparece f de x más delta de x. Entonces, el punto Q, si me hacen favor de regresarlo, tiene componentes x más delta de x, f de x más delta de x, ¿cierto o no? Entonces, para obtener justamente la pendiente de esa recta secante, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ponemos la distancia o el incremento en y, pero ese incremento en y, ¿quién es, chicos? Es f de x más delta de x menos f de x sobre el incremento o la distancia en x, que es delta de x, por eso lo deja así el autor. Ahora bien, hasta este punto que estoy subrayando, solo tienen la pendiente de la recta secante. Para obtener la pendiente de una recta tangente, recordemos que una recta secante toca dos puntos que equidistan, en este caso, delta de x, fx más delta de x. Pero para acercarlo y hacer que no me represente a la pendiente de una recta tangente, sino una recta no me represente a la pendiente de una recta secante, sino a la de una tangente, que tomamos, que era lo que yo les decía, el límite. Quiero que el punto Q se mueva hacia P o viceversa, P vaya hacia Q. Cuando yo hago eso, ¿qué es lo que va a pasar en la distancia en X? Delta de X, ¿hacia dónde tiene que tender? A cero. Por eso, cuando nosotros definimos la pendiente de la recta tangente, decimos que tomamos el límite ¿de quién? Del cociente de Newton, que está definido justamente como el límite de la pendiente de la recta secante. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Fue algo que revisamos previamente. Solo es para hacerles énfasis. Muy bien, ya pueden seguir, chicos. Sí, bueno, ya después de esto pues se formula el cálculo infinitesimal. De hecho, no se sabe bien quién fue el creador, ¿no? Pero a ambos se les atribuye, es a Newton y a Leibniz. A Newton principalmente, pues, el cálculo diferencial y a Leibniz el cálculo diferencial. Y bueno, ¿qué pasa? Que ellos reúnen toda esta información de lo que son las derivadas, límites, funciones y otras cosas que aún no entiendo. Pero Newton hace su gran aportación en la física mediante el cálculo, que es el estudio de macrocuerpos en nuestro sistema solar, ¿no? Y Leibniz aún desconozco un poco, pero tengo entendido que él estudió las áreas bajo una curva. No sé si estoy en lo correcto. Sí, Leibniz representaba o le interesaba más una interpretación geométrica, un enfoque matemático, a diferencia de Newton, que él era más físico. Entonces sus interpretaciones de la derivada, que vamos a ver posteriormente, desde el enfoque de Newton, era desde un punto de vista como variaciones de cantidades, de funciones físicas. Ahora ya le llamamos funciones. De hecho, no sé si dentro de la historia que ustedes investigaron, hallaron que las funciones al principio no se les conocía como funciones, tenían otro nombre. Ni siquiera la derivada llevaba el nombre de derivada, ni la integral el nombre de integral.
tenían nombres equivalentes que posteriormente, conforme vayamos revisando el material, lo vamos a ir mencionando. ¿Ok? Sí. Y bueno, otra vez me vuelvo a plantear, pues, ¿qué es la derivada, no? Como conclusión, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifica el valor de su variable independiente. Y bueno, pues, ¿para qué me sirven las derivadas? Es un instrumento para el cálculo de velocidades y en general para el estudio de la variación de una función. Como vemos, las derivadas se pueden aplicar en campos de física, biología, química, y creo que a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se usa en la física. Y bueno, aquí también tenemos notaciones de la derivada de cada uno de los autores y vemos que sí son un poco diferentes unos a otros. Y ya, creo que, bueno, vamos a ver lo que es un ejemplo de las derivadas en la física. Tu micro, Aldo. ¿Siguen ahí? Sí, sí, estaba hablando con el micrófono apagado, perdónenme, compañeros. No te preocupes, bro. Bueno, un problema, pues, hasta cierto punto clásico en el estudio de las derivadas y del cálculo, es el cálculo de las velocidades. Es un problema, pues, hasta cierto punto sencillo, pero que ejemplifica muy bien cómo es que se emplean en, pues, por decirlo de alguna forma, en la vida diaria. Regularmente calculamos la velocidad como masa por aceleración, si no me equivoco, pero lo podemos ver desde otro punto de vista, como son las derivadas. Y se nos plantea la siguiente situación antes de llegar al problema, que dice, sea un proyectil lanzado verticalmente desde el suelo. Espere, que no alcanza a ver. Ahí está. Verticalmente desde del suelo a una velocidad de 45 metros por segundo, prescindiendo del rozamiento, se supone que solamente actúa la gravedad, por lo que el proyectil se mueve en línea recta. En esta ocasión, si se plantea que si, por ejemplo, no hubiera gravedad y lanzamos, no sé, una bola, unas llaves, cualquier cosa, de no ser por la gravedad, seguiría constante en una dirección y a una velocidad en particular, dando que f de t, como lo podemos ver, a ver, déjame ver si puedo pintar. Sí, a ver. Tenemos que f de t vendría siendo la, ay, mejor nada más así, hablado. Entonces tenemos que la función de t es la altura en t segundos, de manera que entre más pase el tiempo, más altura va a agarrar, va a tomar, en caso de que lo hagamos obviamente con un ángulo superior a los 0 grados. De lo contrario, pues nada más sería como una distancia. Y esto nos da como resultado que f de t es igual a 45 por t. Sin embargo, bueno, antes de eso, podemos interpretar esto. ¿No hay un puntero láser de casualidad para no pintar? No, creo que no. Bueno, tenemos que es 45 metros sobre segundo. Realmente, pues, está, por decirlo de algo, la aceleración, ¿no? Sin embargo, como existe la gravedad, el proyectil o el objeto va a tener cierta caída, como las balas y como todo lo que lanzamos. Primero va en línea recta y después empieza a caer, ¿no? Por lo mismo, por el efecto de la gravedad. Incluso lo podemos
ver mejor si jugamos, por ejemplo, un juego ya conocido como Angry Birds Space, donde hay diversos campos de gravedad y lanzamos al pajarito y va así en línea recta y de repente toma la curva. Pero bueno, diversas prácticas en física nos llevan a que el efecto de la gravedad tendría la forma de 45 de menos 5t al cuadrado, que vendría siendo como el decremento de velocidad por efecto de la gravedad. Entonces, a ver, aquí tengo mis notitas. Podemos ver que en f en, en f de t, ay, no, esto no es resaltador, no, sí, polígrafo. Tenemos que f de t es igual a 0 en caso de que t sea igual a 0 o bien t sea igual a 9. De manera, bueno, como podemos ver aquí, de manera que si lo ponemos en intervalos, podemos decir que el tiempo no debe ser menor a 0, pero tampoco puede ser mayor a 9. ¿Esto por qué? Porque en 9 segundos se puede considerar que el proyectil ya llegó al piso y ya no se está moviendo. Aunque obviamente sabemos que hay otros factores como que después de que cae todavía tiene un desplazamiento mayor, pero para casos prácticos, en especial en este nada más se toma en cuenta que llega al piso y se detuvo. Una vez planteado esto, se nos plantea el problema de determinar la velocidad del proyectil en cada instante de su movimiento. Y para entender de mejor forma lo que, a qué se refiere en cada instante de su movimiento, tenemos que aclarar, comprender el tema, hay que precisar. Tenemos que entender bien a qué se refiere velocidad en cada instante. Por eso se introduce la idea de velocidad media durante un intervalo de tiempo. Es decir, desde el instante t hasta el momento t más h, haciéndola como un cociente de la siguiente forma. Y si se dan cuenta, ayer precisamente la maestra nos decía, bueno, esta forma la acaba de mencionar mi compañero como el límite de Fermat, si no mal me equivoco, y también ya la habíamos visto incluso ayer. Incluso la maestra nos dijo que algunos autores, precisamente en este caso, el autor representa el incremento en X o en T como H y no como un triangulito y una T, donde H representa el intervalo del tiempo y F de T más H menos F de T representa la diferencia entre las distancias del intervalo de tiempo. A esto le vamos a llamar cociente, ahí está, cociente incremental. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor, compañero? Ahí está, ya lo ok, polígrafo. Entonces, esto obviamente, siempre y cuando el cociente incremental no se mantenga en el rango, no en el rango de y, no, en el rango como de 0 a 9, siempre y cuando se mantenga en eso. Y ahora se nos ejemplifica que consideremos a t como 2, como podemos ver aquí. Ahí, ¿dónde está mi mouse? Perdí mi mouse. Disculpen. Aquí está. Como podemos ver, aquí ya se sustituyó por 2. De manera que al cambiar la función, bueno, al hacer los cálculos nos queda como 90 menos 20.
lo que nos da como resultado 70. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con F2 más H, que vendría siendo Ft más H, F de T más H. Entonces, hacemos, aquí pues yo lo puse bastante más resumido, pero si tienen alguna duda de dónde salió algún número o algo así, díganme. Tenemos aquí ya, por decirlo de alguna forma, la sustitución y tenemos como resultado 70 más 25h menos 5h al cuadrado. Ay, me quedo sin aire. De manera que en este caso, t es igual a 2 vendría siendo este valor. Hay una flechita medio fea. Y t2 más h vendría siendo este valor. Y ahora vamos a sustituir los valores que no tenemos aquí en, en el cociente incremental que ya habíamos planteado anteriormente. De manera que nos queda esta forma. El 70 menos, bueno, es menos 70 aquí. Aquí vendría siendo menos 70. Menos 70. Menos 70. Y aquí es toda esta expresión y como el 70 es positivo, 70 menos 70 nos da 0, entonces este desaparece en este lado, por eso es que ya no visualizamos el 70 en lo que es esta parte de aquí. Ahí, muevo mi mouse como si lo viera en esta parte de aquí. Y ahora hacemos la división, ahí no estoy borrando. Ahora tenemos que h entre h nos da la unidad, nos da 1, y 70 entre nos da h nada más. De manera que tenemos la siguiente expresión y ahora le cederé pues la palabra a mi compañero Alfredo, que va a continuar con la explicación. Sí, o sea, es que ando medio enfermo. Ok, también sí podemos ver, al poner valores de h que tienen a 0, la velocidad media de la expresión acá del tiempo del instante 2 va a tender a 25. Entonces, como podemos ver aquí, si podemos 0.1 va a tender a 4.5, 0.001, 24.995 y así, e incluso también si lo hacemos por la izquierda, va a quedar igual más cercano al 25. Por lo tanto, podemos definir esto como la velocidad instantánea. Podemos definir al límite como la velocidad instantánea en el instante t igual 2. Pero también podemos calcular esto para todos los instantes posibles, tomando el coeficiente incremental. Y para calcular también su velocidad media para cualquiera, tendría que usar tendría que resolver el coeficiente incremental, que al hacer todas las operaciones quedaría esta expresión. Pero hay algo que tenemos que sacar en particular, que es que cuando h tiende a 0, nos va a permitir tomar la función para la velocidad instantánea. Entonces aquí al sustituir este 0 nos queda como 45 menos 10t. Esta función, como ya lo dije, va a definir la velocidad instantánea y va a quedar graficada de la siguiente forma junto con la función de la posición que ya venía dando acá mi compañero. Una va a definir la posición en donde se va a encontrar en el punto más alto y otra la velocidad. Aquí vamos a ver que cuanto más va aumentando el tiempo, más la velocidad disminuye. Pero necesitamos calcular el tiempo en el que la velocidad o la función vt sea igual a 0. Aquí lo podemos hacer de dos maneras, de manera geométrica, que aquí ya estaría el resultado, o de manera analítica, que nada más es resolviendo una sencilla ecuación, que sería 47 igual 10t. Sustituimos, bueno, se pasa el valor por acá, que quedaría 45 entre 10, que se podría reducir a t igual 9 entre 2, que va a ser el punto en el que la influencia de la gravedad reduce la velocidad a 0, como podemos ver aquí, que sería 9 entre 2, que sería 4.5. Y acá, también resolviendo para la función, que sería f de 9 entre 2, que sería igual a 101,15, aquí estaría representado. Aunque no de manera tan precisa, pero sí se podría un poquito ver. Y también está la siguiente condición, que si t
en el instante es mayor a 9 medios, 4.5, la velocidad es negativa y la altura decrece. Como podemos ver aquí, la velocidad va disminuyendo y la altura va cambiando. Aquí con el término de velocidad negativa se refiere a que el movimiento va en sentido contrario en el que sí va aumentando en cuanto a su desplazamiento. Y pues bueno, todo este proceso en el cual se obtiene esta función, se le denomina hallar el límite cuando h tiende a cero y se expresa de la siguiente forma mediante simbolismos. Que eso ya lo pasarían más a detalle a explicar mis compañeros de la siguiente exposición. Entonces, eso sería todo. Sí, hasta eso sí. Sí, a ver, sí. Suena bien godín, pero suena bonito a pesar de eso. Ok, Chime. Ok. Ok, entonces, ¿ya listos? Ya listos. Bueno, nosotros somos el equipo 2. Estamos conformados por Vallejo, César Eduardo Vallejo y César Pacheca y yo, su servidor Francisco Ariza. Bueno, vamos avanzando. Para entrar en el tema, bueno, ya aunque el equipo anterior lo abordó bien y muy, muy bien, diría yo, vamos a ver rápidamente, pues, la definición de derivada, ¿no? En una definición rápida y concreta, sin entrar en muchos términos ni nada, podríamos decir que la derivada permite encontrar la velocidad en un punto o la pendiente en un punto exacto de una función. También podríamos decir que la derivada es la que permite encontrar la recta tangente en una función dada, como ya anteriormente lo explicó el equipo anterior. En esta definición de derivada es importante tener claro dos conceptos, como decían, la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Tenemos que la velocidad promedio es la relación entre el desplazamiento de un cuerpo y el tiempo total que toma en recorrer este desplazamiento. La instantánea sería, pues sí, es la que tiene un cuerpo en un instante específico, en un punto específico, en un lugar específico. Ahora, derivada de una función constante, no, perdón, la definición de derivada, como lo decía el autor, él lo define como en cálculo diferencial y análisis matemático, él lo define como una función, es la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Y también nos menciona más adelante, la derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Del lado derecho tenemos una función dada y aquí tenemos la representación, ¿no?, de la derivada de la función. No, aquí les puse la explicación. La derivada de la función en el punto marcado, aquí lo podemos ver. A ver, espérenme, es que no se ve bien, pero se los voy a marcar bien. A ver, aquí está el punto, por si no se ve, aquí está el punto. La derivada de la función en el punto marcado es equivalente a la pendiente de la recta tangente. Y aquí les pongo que la gráfica de la función está dibujada en rojo, la tangente a la curva está dibujada en verde. Después vamos a analizar la derivada de una función. Allí les voy a explicar un poco más mi compañero Vallejo. Bueno, el autor decía que sea f una función definida por lo menos en un intervalo abierto a y b del eje x, se elige un punto x en y se forma el cociente de las diferencias, que sería f de x más h, que igual se puede representar como delta de x, menos f de x sobre h, donde el número h puede ser positivo o negativo, pero no cero, y tal que x más h o x más delta x pertenezca también a y a b. El numerador de este cociente mide la variación de una función cuando x varía de x a x más h. El cociente representa la variación media de f en el intervalo que une a x más y a x más h. Seguidamente se hace tender h a cero y se estudia lo que le ocurre a ese cociente. Si tiende hacia un cierto valor como límite,
y será el mismo tanto que si h tiende a 0 como valores positivos como negativos. Entonces, ese límite se denomina derivada de f en x y se indica con el símbolo f' de x. Se lee como f' de x, con lo que la definición formal de f' de x puede establecerse del siguiente modo. La definición de la derivada de una función es límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h o delta de x menos f de x sobre h. A mi compañero Francisco les dará unos ejemplos de la derivada de una función constante. Sí, bueno, sabemos que en la derivada de una función constante, si derivamos la función, siempre nos va a dar 0, ¿no? Tenemos aquí la definición que el autor da, un poco más rigurosa. Pone, supongamos que f es una función constante, sea por ejemplo f de x igual a e para todo x. El cociente de diferencia es f, f de por x más h menos f por x de x entre h igual a c menos c entre h da igual a 0. Puesto que el cociente es 0 para todo x y igual o diferente a 0, su límite f' de x es también 0 para todo x. Dicho de otro modo, como él lo dice, una función constante tiene derivada nula para todo x. Entonces aquí les puse unos ejemplos. Tenemos que f de x igual a 465, su derivada que se define con la de f' igual de x igual a 0, Ay. Y así nos podemos ir con más ejemplos, ¿no? Aquí les puse fx igual a 23, fx igual a, que del lado derecho les puse la representación gráfica de esa función. Aquí les puse la representación gráfica de una función constante, que en este caso es f de x igual a, y su derivada sería 0 igual. Igual podríamos poner, por ejemplo, f de x 5 tercios, igual su derivada sería 0, f de x 8, o sea, cualquier valor constante, ¿no? Constante que no se modifique, que no se cambie, sino que se mantenga. Y nos daría su derivada 0. Y ahora va César Eduardo con la derivada de una función lineal. Sí. La derivada de una función lineal comenta el autor que sea f una función lineal, por ejemplo, f de x es igual a m por x más b para todo, para todo real x. Si h es igual o diferente de 0, entonces tenemos que la definición de la derivada de una función es f de x más h menos f de x sobre h es igual, aquí sustituye, ¿no? La f por la m. Entonces sería que diga m por x más h más b menos m por x más b, que sería la sustitución de esta fórmula de f de x más h de x. Sobre h, entonces m por h sobre h es igual a m. Como el cociente de diferencias no cambia cuando h tiende a 0, resulta que f' de x es igual a m para cada x, así que la derivada de una función lineal es una función constante. Ahora, a continuación les voy a poner un ejemplo que resolvimos. Todavía no me carga. Ahí está. Bueno, aquí pusimos un ejemplo que sería una función lineal, que sería f de x es igual a 7x más 3. Entonces, el primer paso, aplicamos la definición de la derivada, que es f' de x, cuando el límite de h tiende a 0, y sería f de x más h, que igual se puede representar como delta x, menos f de xh. Desde el siguiente paso es sustituir la f de x más h y f de x por sus funciones correspondientes, que en este caso sería límite de h cuando tiende a 0, sería 7. ¿No tienes punterito láser? Puedes rayar, o sea, si le das ahí en ver opciones, anotar, ya pues agarras tu lapicito. ¿Ahí dónde? Arribita te parece un Ah, ya, ya. común. Anotar, ocultar. Anotar, ahí. Levantar.
Ratón, voy a poner ratón. ¿Se ve? No, bro. No, ay, ay, ay. Flecha, formato, a ver, voy a poner dibujar. ¿Ya se ve? Tampoco. ¿Tampoco Sí, se ve? Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Bueno, entonces, le repito, aquí el f' de x se sustituye, ¿no? Entonces aquí el 7 sería aquí lo de f, bueno, x, pero ya como ya la sustituimos con el más delta x o h, entonces quedaría 7 por x más h más 3 menos f de x, que f de x es 7x más 3 sobre h. Entonces ya resolviendo los paréntesis quedaría 7x más 7h más 3 menos 7x menos 3 sobre h. Reduciendo términos y simplificando, nos quedaría, bueno, 7x menos 7x, pues 0. 3 más menos 3, pues se elimina. Y ya nada más nos quedaría 7h sobre h. Entonces, anulamos la h del numerador y del denominador y por último obtenemos el resultado, que el límite cuando h tiende a 0 es igual a 7. Después ya nada más sustituimos la h, pero como no hay en dónde sustituir, quedaría, por tanto, la función derivada de la función anterior es f' de x es igual a 7. Como vemos, igual nos termina resultando una función constante. Ahora mi compañero César Pacheco les va a explicar la derivada de una función potencial de exponente entero positivo. Así es, bueno, a mí me gusta verlas hasta cierto punto, que al final son funciones, ¿no? Y veíamos como que una función es la que va a relacionar un punto con otro punto, ¿no? Entonces, es como, no sé si se acuerdan de la prepa que vimos las reglas de derivación, pues siempre nos decían, ¿por qué la regla de derivación de xn es xn menos 1, ¿no? Y pues ya hasta ahí nos quedábamos. Entonces, ahora que he estado estudiando un poquito, me gusta relacionarlo de esta forma, ¿no? Como que si f de x más h y todo ese rollo, bueno, f de x más h menos f de x sobre h, podríamos verlo como una función que si le metemos xn, nos va a, bueno, y ya resolvemos, nos va a dar, como por así decirlo, la regla de derivación. Entonces, para obtener la regla de derivación general, por definición, de una potencial exponente de un entero positivo, vamos a obtener que se va a expresar de la siguiente forma. Tenemos f de x es igual a f de x de n, ¿no? Entonces lo sustituimos y nos quedaría de esta forma. Déjeme, igual agarro nos quedaría como de esta forma, ¿no? Ahora, para resolverlo, tenemos tenemos de dos, ¿no? Tenemos ya sea de resolverlo por el teorema de binomios, que no sé si recuerdan que fue que vimos en clase, o sea, que era como de cómo factorizar una diferencia de binomios. O también tenemos el de la descomposición factorial, ¿no? Ahora, ¿le puedes dar a la siguiente, compañero? En este caso, pues nos iremos un poco más por la descomposición factorial, ¿no? Si lo vemos hasta cierto punto, está muy sencillo el cómo resolverlo para obtener como la regla general de derivación. Pues sustituimos de esta forma. Y de esa forma, que ya teníamos anterior, como vimos en la anterior diapositiva, que nos quedaba x más h a la n menos xn sobre h. Lo vamos a resolverlo, como decimos, por la descomposición factorial. La descomposición factorial, vamos a aplicar esta propiedad algebraica, que es una identidad, que es an menos bn igual a a menos b por la sucesión de sumas, donde se parte de k0 hasta llegar a n menos 1, donde a va a ser igual a k y b va a ser a n menos 1 menos k. Ahora, para resolver esto, vamos a llegar como a la idea de sustituir a n como la diferencia de x más h, ¿no? Y a b vamos a sustituirlo por x a la n. Entonces, de esta forma nos quedaría que sustituyendo a la a por x más h y a la b por xn, nos quedaría de la siguiente forma.
que x más h a la n menos x sobre h es igual a la suma de sucesiones. De esto vamos a obtener lo siguiente, que si tenemos que ahora a vale a x más h a la k, como lo vemos en la regla algebraica de identidad, pues bueno, entonces vamos a ver que pues las k se van a restar, ¿no? Lo cual nos quedaría como xn a la menos 1. Y de esta forma es como, bueno, y como aquí tenemos la suma de sucesiones, nos quedaría que es n. Y de esta forma llegamos, como por así decirlo, a la regla de derivar, que obtenemos al derivar una función exponencial de cualquier exponente entero positivo. Y aquí se aplica que la derivada de f de x es igual a n por x por n a la x. No, la derivada de f de x es igual a n de x por n a la menos 1, ¿no? Para todo x. Ahora, profesora, yo tenía aquí una pequeña duda, porque no sé, nos dejó unas hojas, bueno, así como por así decirlo, un rango de hojas. Y dentro de estas hojas también abarcaba el ejemplo del seno. Pero no sé si lo explico yo o lo explica el equipo que sigue. Si no, sin problemas, pues también lo traigo preparado. Es el equipo siguiente, si mal no recuerdo. ¿Verdad que es equipo 3? Sí, es el equipo que sí. Va que va. Y bueno, entonces, por parte de todo el equipo queríamos también colocar como un pequeño video que nos sirvió como para comprender mejor el tema. Por favor. Espero se vea bien, ¿eh? En este video vamos a ver qué es la derivada. Vamos a empezar con una breve introducción histórica y después vamos a dar la definición matemáticamente junto con la ayuda de algunas gráficas para que se vea gráficamente lo que la derivada nos ayuda a resolver. Para entender lo que es la derivada, primero debemos entender lo que es una recta secante y una recta tangente. Cuando a una circunferencia lo corta una línea recta en más de un punto, en este caso en estos dos puntos, se dice que dicha recta es una recta secante. En general, a cualquier figura que nosotros veamos que una recta la corta en varios puntos, será una recta secante. Una recta tangente, en cambio, es una recta que pasa por únicamente un punto. Tangente quiere decir tocar. La recta nada más toca a la gráfica en un punto. No alcanza a cortar en dos. Eso es una tangente. Los antiguos griegos como Euclides y Apolonio de Perga sabían trazar tangentes a una gran variedad de figuras. La recta tangente a una circunferencia es la más fácil de trazar. Realmente lo único que se hace es trazar una recta perpendicular a un radio de la circunferencia y con ello tendremos una tangente en cualquier punto. Pero el problema se complica un poco más cuando se trata de parábolas o de elipses o de hipérbolas. Sin embargo, estos problemas ya los sabía resolver Apolonio en la antigüedad. Pero por ejemplo, si quisiéramos obtener la recta tangente a cualquier punto de esta gráfica, que se ve mucho más complicada, o de esta o otra, o incluso de una gráfica polinomial de grado 5, el problema es muchísimo más complicado de realizar con los métodos que tenían los griegos. Los griegos, las cosas que hacían, lo hacían utilizando únicamente regla y compás. No tenían álgebra, no tenían geometría analítica, no tenían los ejes coordenados. Simplemente utilizaban, por decirlo de alguna manera, palitos y cuerdas. Era todo lo que podían utilizar. Y con ello lograban trazar tangentes a las figuras que antes les dije. René Descartes fue el inventor, como sabemos, de la geometría analítica. Él introdujo los ejes coordenados, el que se llama plano cartesiano, en su honor. Y con esto muchos de los problemas de la antigua Grecia se simplificaron bastante al utilizar álgebra en lugar de limitarnos a regla y compás. Sin embargo, el problema de trazar tangentes a una gran variedad de figuras seguía siendo algo muy complejo y algo que aún no se lograba resolver en su época. Un gran matemático llamado Fermat. Les voy a adelantar tantito, ¿eh?
que es esta de aquí. La x, haberle sumado un cierto número, no importa, haberle sumado la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos. Bueno, vamos a dibujar esa recta. Esta sería la recta que pasa por estos 2 puntos. Voy a quitar ahorita las etiquetas estas para no confundir. Entonces ahí tenemos una recta que pasa por 2 puntos. Para nosotros encontrar la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos, básicamente lo que necesitamos, lo más importante, es su pendiente. Recordemos que la pendiente de una recta es la medida de la inclinación de dicha recta. La pendiente de una recta se representa con m y se encuentra mediante esta fórmula, y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Esta y2, y1, x2, x1 son las coordenadas de cada punto. Me avisan cuando se vea, ¿no? Nosotros somos el equipo 3. Somos Eritzel, Julio y yo, José Moisés. Y bueno, nos tocó... Reyes, no avanzan. Primero voy a hablar de la derivada de la función seno. Intenté hacerlo más fácil para no explicar tanto. Y bueno, si tenemos una función que esta función es el seno de x, podemos marcar el coeficiente de diferencia de esta manera. Como pueden ver, tenemos más o menos aquí el límite por definición, no, la derivada por definición. Y resulta que cuando evaluamos h igual a 0 en esta expresión, nos va a dar un número, bueno, una función indefinida. Entonces vamos a tener que transformarlo en una identidad trigonométrica, o al menos esto hizo el tipo de el PDF que nos mandó. Hay como otras maneras de hacerlo. Hay quienes no hacen esto. Esta identidad trigonométrica, algunos no la ponen, pero bueno. El punto es que si suponemos que y es igual a h más, no, x más h, bueno, es lo mismo, h más x, y lo sustituimos aquí, sí pueden ver el ratón, ¿verdad? Bueno, el punto es que ahora tenemos podemos sustituir toda esta ecuación en la parte de aquí, de seno por seno de x más h. Porque ahora tenemos una diferencia de senos, ¿no? Como pueden verlo aquí. Y esta es la diferencia de senos también. Esto es igual a decir esto. Bueno, ya siguiendo toda la operación, les digo que no las puse todas, pero siguiendo toda la operación y haciéndola simple, tenemos esta expresión de aquí. Lo siento. También como el límite de cuando x tiende a 0 de seno sobre x, seno de x sobre x es 1. Entonces, por derivada más o menos tenemos esto. ¿Sí me estoy dando a entender? Si no me doy a entender, díganme y ya, por favor. Bueno, yo no puse ejemplos. Es que estoy un poco confundido, por ejemplo, con la función seno de y menos el seno de y. Ah, ya. La identidad trigonométrica, ¿no? Sí, con la identidad. ¿Ves que en la parte de arriba tenemos seno de x más h menos seno de x? En esta parte de aquí. ¿Sí puedes ver el ratón? Sí, sí se ve. Ok, entonces si suponemos que y es x más h, porque pues nos sirve muy bien en la definición de límite, bueno, de derivada, entonces esto es y aquí también es y aquí también es y. Como aquí tenemos una diferencia de senos, al igual que la identidad trigonométrica, esta expresión que está aquí, 2 por seno de y menos x sobre 2 por coseno de y más x sobre 2, la ponemos en la parte de aquí arriba, sobre h. ¿Entienden? Luego, cuando hacemos la operación,
Vamos eliminando cosas y nos va a quedar seno de h sobre 2 por sustituciones sobre h sobre 2 por el coseno de x más h sobre 2. ¿Te quedó un poco más claro? Sí, me quedó un poco más claro. No sé qué función es. Creo que esta es la de semiángulo o la de semisuma. ¿Cómo es la función trigonométrica? La identidad, perdón. Ya, ay, es algo de trigonométricas, es cierto. Es el promedio, observen, miren, la identidad trigonométrica tiene en seno de una variable y menos seno de una variable x. Esto es igual a 2 veces y sí es el semiángulo. ¿De quién? Del promedio de la primera variable y menos x sobre 2 por el coseno de y más x sobre 2. Lo que su compañero hizo fue sustituir justamente, en nuestro caso particular, tenemos seno de x más h menos seno de x. Seno de x queda tal cual, pero aquí considera que y es igual a x más h. Entonces, cuando sustituye acá en la identidad, observe que y, ¿quién es? X más h menos x. ¿Qué pasa cuando suma x menos x? Le da 0 y únicamente le queda h, pero h sobre 2, y por eso queda seno de h sobre 2 por coseno de ¿quién? De x más h sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque queda el primero que es x medios más x medios, le queda un entero de x. Y luego sobre todo sobre h, pero por acá tiene un 2. Ese 2 lo reescribe y por eso aquí en el denominador, en esta parte, ¿qué es lo que hace su compañero? Pone h sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ya quedó más claro para todos, chicos. Sí, maestra, gracias. Okay. Gracias, Samuel. ¿Tú, José? Sí. ¿Pero si vas entendiendo hasta ahora? Sí, sí, ya vi. Ya no, es que no eliminaba el h, el x más h menos x. Entonces como que no me daba todavía. Como que mi mente no hacía esa sustitución. Yo no hice ejemplos, pero Julio sí los hizo y tal vez con esto te quede más claro. La siguiente diapositiva habla de la función de la derivada del coseno. Ay, es frío. Perdón. Más o menos pasa lo mismo. Si tenemos una función que es el coseno de x, su derivada va a ser el menos seno de x. Esto lo vamos a demostrar así. Igual que la identidad trigonométrica que usé aquí, no me acuerdo cómo se llaman exactamente. Yo las busqué como suma de senos y luego me apareció algo más y tiene un nombre específico. Tal vez la profesora lo sepa, pero se me olvidó. No, chicos, yo nada más también las conozco como funciones trigonométricas y sí tienen que ver con los promedios de los ángulos, porque dense cuenta que es la misma función, seno, pero con distintos ángulos. Moisés, antes de que continúe con esta explicación, sí me gustaría que quedara claro la demostración anterior. ¿Le puedo regresar a la diapositiva y yo lo termino yo le apoyo? Mire. Gracias. Nosotros, a ver, ya teniendo lo que es el cociente de Newton reducido a esta expresión que tenemos aquí, ¿qué sucede? Pues debemos de tomar el límite de la función seno de h sobre 2 sobre h medios y el límite de coseno de x más h sobre 2. Recordemos, aquí entonces entra lo que nosotros habíamos revisado previamente. ¿Qué límite? Cuando x tiende a 0, ¿de quién? De seno de x sobre x, ¿cuánto vale? 1. Por lo que este primer límite que pongo en amarillo va a valer 1. Y el límite de ¿quién? De coseno de x más h sobre 2, cuando h tiende a 0, ¿cuánto vale? Coseno de x. ¿Para todos eso es claro, chicos? Sí. Si esto es cierto, entonces nosotros ¿qué vamos a tener? Lo siguiente, vamos a tener 1 por coseno de x. Por lo tanto, acabamos de tener que la derivada de la función respecto de x, de la función seno de x, es igual a coseno de x. Observen. ¿Cómo? Es el teorema que aplicábamos era el teorema que habíamos visto previamente, ¿no? El lunes. Sí. El teorema de seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, fue precisamente uno que nosotros vimos previamente cuando estábamos revisando los límites de funciones trigonométricos. Y yo sabía que lo íbamos a ocupar en esta parte, por eso lo revisamos, ¿ok?
Ya que entendimos eso, entonces, su compañero Moisés hacía un comentario interesante, ¿no? En el sentido de que nos decía, esa solo es una manera de demostrar que la derivada de la función seno es coseno. Existe otra manera. ¿Cuál es la otra manera? La función seno, a través también de x más h, también se puede representar como ¿quién? Como seno de x coseno de h más seno de h coseno de x. Si en vez de utilizar esta identidad trigonométrica que nosotros utilizamos esta que yo les estoy compartiendo, esa también les va a ayudar a demostrar el mismo teorema, ¿ok? Ya que no hay dudas, pasemos a la demostración del siguiente teorema de la función trigonométrica. Por favor, Moisés. Me puse nervioso, perdón. Bueno, seguimos con la derivada de la función del coseno. Decíamos que la derivada del coseno de x tiene que ser menos seno de x. Existe otra identidad trigonométrica, es esta que está aquí, que dice que, que cuando encontramos una suma de cosenos, una suma de cosenos, lo podemos ver como menos 2 por el seno de x menos y sobre 2 por seno de x más y sobre 2. ¿Se dan cuenta que se parecen? No es porque sí, hay identidades aquí. Por si no entiende de dónde sale, solo piensen eso. Hay identidades que ya existen y que ayudan a que esto funcione. Otra vez vamos a suponer que y es x más y más h. Y esto nos va a conducir a poner que la fórmula, como tenemos esto, que es aquí va a ser coseno en lugar de seno, en la parte de abajo. Esto es coseno de y más coseno de x. Esta parte de aquí se va a poner en la parte de aquí sobre h. Y cuando eliminamos ciertos factores y operamos, nos da el menos seno de h sobre 2 sobre h sobre 2 por seno de x por h sobre 2. Creo que era más, pero no sé. Por la continuidad del seno. Una corrección previamente de que siga. Aquí Claro. es la diferencia de coseno de y menos coseno de x. ¿Por qué? Porque es la definición justamente de la derivada. Recuerde que es coseno de x más h menos coseno, pero no se estrese. De todos modos, la expresión es semejante. Sí, está bien. Le haré corrección cuando... Lo tengo que subir, ¿no? Sí. Bueno, entonces estos son los ejemplos de derivada del coseno. Este es un ejemplo más fácil. Estos los hizo Julio y ya no los hizo tan parecidos a esto. Bueno, al PDF que nos mandó. Lo hizo más usando la derivada por definición. Y luego me di cuenta que le terminó quedando de esta manera. Pero bueno, lo voy a explicar. Porque no puede salir. Cuando tenemos el coseno de 7 de x, primero tenemos que tomar en cuenta que tenemos la derivada por definición. Ya saben cuál es. F de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Bueno. Pueden ver aquí, Julio lo dejó muy explícito, aplicamos distintas propiedades distributivas. ¿Sí entienden esta parte de aquí, no? Separamos el coseno de 7 de x y Sí, bro. x más h menos coseno de 7 de x otra vez. Es esta parte de aquí. Si aplicamos la propiedad distributiva, nos queda el límite cuando h tiende a 0 del coseno de 7 de x más 7, bueno, coseno de 7h. Porque después se va a tener que decir así. Después vamos a separar los ángulos con la identidad que está aquí. Esta es la otra forma con la que se presenta la demostración de las derivadas. Lo que tienen los ejemplos 4 y 5 son que vamos a usar el coeficiente de diferencia para demostrar que la derivada de la función seno y coseno son lo que dicen.
Pero en los ejemplos que tenemos aquí, vamos a usar el coseno, bueno, ¿cómo se llama esto? Es una identidad, ¿no? Sí. Bueno, vamos a usar esta parte para decir que coseno de 7 de x más coseno de 7 de h menos el seno de 7 de x más el seno de 7 de h. Esta parte que está aquí al final es lo que estuvo aquí desde el principio. Solo estamos desarrollando la parte de aquí. Ah, ya, cuando tenemos una suma de cosenos, creo que es eso. Sí, así es, Moisés. Cuando tenemos una suma de cosenos es cuando aplica esto. Coseno por coseno menos el seno por el seno. Bueno, vamos hasta... ¿Me van entendiendo hasta acá? Donde dice factorizamos. Sí. Perfecto. Espere. No entendí muy bien esta parte, la verdad. Pero tengo entendido que esta es otra identidad. Cuando tenemos el coseno de alguna cosa, creo que podemos decir que es el mismo coseno de esa cosa menos 1. Porque así vienen varios ejemplos, de hecho. Pero le mentiría si le digo que lo entendí bien, profesora. Si me permites ayudarte. Claro que sí. Muy bien. A ver, chicos. Aquí aplicamos a partir del primer renglón lo que es la definición, tal cual su compañero lo dice. Ponemos la función coseno de 7 veces, en vez de x ponemos x más h, menos coseno de 7 sobre h. Ahora bien, su compañero se fue más paso por paso, distribuyó lo que es el argumento de la función coseno, y le queda al final coseno de 7x más 7h. Esta propiedad era la que yo hacía alusión hace unos minutos, cuando tenemos la suma de dos ángulos aplicada a la función coseno. Se puede expresar como ¿quién? Como coseno de A más B es igual a coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Esto lo aplica aquí, por lo que vamos a tener que coseno de 7x más 7h, que va a ser igual a coseno de 7x por coseno de 7h, menos, ¿quién? Seno de 7x por seno de 7h. Menos este término que ya tenemos previamente, que es coseno de 7x sobre h. ¿Cuál es el siguiente paso? Que factoriza los términos en común. ¿Quiénes son los términos en común? Coseno de 7x. Ese término lo factoriza, observamos que lo tiene el primer sumando, ¿y quién más? El último sumando. Por lo que tenemos coseno de 7x por coseno de 7h menos 1. Y el otro sumando queda tal cual, menos seno de 7x por seno de 7h. Ahora, observen, dado que el límite de una diferencia es la diferencia de los límites, introduce el límite dentro, primero, el límite de coseno de 7x, como no depende de la variable h, ¿qué sucede? Queda fuera del límite. Y únicamente se introduce el límite dentro de coseno de 7h sobre h, menos seno de 7x tampoco depende de h, queda como una constante, un factor multiplicativo del límite. ¿Multiplicado por quién? Por el límite de seno de 7x sobre h. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Este límite que están entre corchetes, nosotros los conocemos. Son muy parecidos a los que habíamos estudiado previamente. Pero ¿qué sucede? Dado que el argumento es 7h, hay que completar para que sí se convierta justamente en los límites que aquí su compañero nos escribió. El límite de coseno de x menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0 vale 0, y el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 vale 1. Y para ello, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregar un 7 tanto en el numerador como en el ¿qué? En el denominador. Muy bien, por favor, le pasa a la siguiente diapositiva, Moisés. Ahora, ya voy. Cuando agrega ese 7, multiplicando y dividiendo, el primer límite le queda como 7 veces coseno de 7x
por el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De coseno de 7x sobre 7h. Este límite ya se parece más a lo que nosotros queremos. Ahora, menos 7 veces el seno de 7x por el límite de 7h, perdón, por el seno de 7h sobre 7h cuando h tiende a 0. Este límite ya lo podemos calcular. ¿Cuánto vale? Ay, yo todavía. 1. ¿Cierto o no, chicos? Sí, es el mismo del teorema que habíamos visto. Sí, este límite vale 1. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente límite, que es coseno de 7h menos 7h? ¿Qué nos falta? Nos falta un menos 1. Entonces, ¿qué hace? Aquí está raro. Me falta un menos 1 aquí, que sí debe de haber salido de la expresión. Para que ese límite le dé 0 y únicamente le quede ¿quién? Menos seno de 7x, que es este segundo sumando. ¿Le puede regresar, por favor, Moisés, a la diapositiva anterior? Claro, profesora. Muy bien. Ay, ya no lo escribió en el último renglón, ¿ya se dieron cuenta? Aquí es coseno de 7h menos 1. Aquí en este último renglón me falta un menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora sí, pase a la siguiente diapositiva. Aquí, como me falta un menos 1, entonces ya tengo este límite que aparece aquí. Por lo tanto, este límite, ¿cuánto vale? 0. Y como este límite vale 0, entonces ya nada más me queda esto. Como este vale 1, por menos 7 seno de x, ya tengo que mi límite, cuando h tiende a 0, ¿vale? Menos 7 veces seno de 7x. Esta es la forma alternativa de demostrar que la derivada de la función coseno de x, ¿cuánto vale? Menos seno de x. Nada más que aquí tenemos que su argumento no es x, sino ¿quién? 7x. Del ángulo, x. Vamos a volver a usar la misma definición de límite, bueno, de derivada. Se las repito. F de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Al parecer lo que aquí hizo mi amigo fue el ángulo está intacto y el coseno es el que está al cuadrado. Entonces, sigo aplicando esto. El f es el coseno cuadrado. F sigue siendo coseno cuadrado. Voy a apuntar el puntero. Bueno, está esto, ¿no? ¿Están de acuerdo que es lo mismo? Vamos a suponer de nuevo que y es h más x más h. El coseno se respeta. El punto es que aquí vamos a cambiar esto por esto, ¿no? Hasta aquí el primer paso. Luego resulta que hay una identidad que dice que el coseno cuadrado de un ángulo es exactamente lo mismo que decir 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces es lo que vamos a sustituir aquí. Al coseno no solo le dejamos 2x, sino que decimos que es 2 por x más h. Para que podamos aplicar su propiedad distributiva como lo hicimos en el ejemplo pasado. Y todavía para poder separarla, porque así no lo podemos manejar. Del otro lado, en el otro coseno, que es negativo, aplica la misma identidad, y esta identidad sí se pasa intacta, sin tener que suponer a la h. Cuando operamos a esta, tenemos un medio. Es exactamente lo mismo, porque pues esta parte de aquí. Rayos, al parecer no era eso. ¿Quiere que le apoye, Moisés? Espere. ¿Por qué queda un medio? Porque está aplicando la propiedad. Voy a hacer una observación importante. Bueno, una observación que yo considero importante. Obsérvese que cuando la función coseno está elevada al 0, perdón, está elevado al cuadrado, al 0, el cuadrado aparece después de la palabra coseno.
Cuando el argumento está elevado al cuadrado, el cuadrado aparece después del argumento. Es decir, no es lo mismo coseno de x cuadrada que coseno cuadrado de x. ¿Ok? Hago el comentario porque aquí lo que está elevado al cuadrado, ¿quién es? La función coseno. Ok, ya entendiendo esto, entonces, observen, nosotros tenemos la identidad trigonométrica que el cuadrado de una función coseno se puede expresar en términos de su ángulo doble, de la siguiente forma, como 1 más coseno de 2x sobre 2. Y lo que hace es utilizar la propiedad aquí directamente, aquí donde estoy encerrando. Es decir, coseno cuadrado de x más el incremento, ¿cómo se puede expresar? Aplico la propiedad, la identidad, que es 1 más coseno de 2 veces el ángulo, pero mi ángulo, ¿quién es? X más h, todo dividido sobre 2. Menos, expreso ahora coseno cuadrado, en términos de esa propiedad, que es 1 más coseno de 2x sobre 2 y todo sobre h. Obsérvese que el 1/2 del numerador afecta a ambos términos, por lo que lo puedo factorizar. Y obsérvese en el siguiente renglón, lo puedo factorizar y ya lo puedo colocar en el denominador a través de la regla del sándwich, ¿verdad? Ahora, en el numerador, ¿yo qué voy a hacer? Comienzo a realizar las operaciones algebraicas. Yo obtengo lo siguiente. 1 más coseno de 2x más 2h menos 1 menos coseno de 2x. Hasta aquí todos de acuerdo. Ahora, 1 menos 1 suman 0, por lo que me queda que el límite queda simplificado como coseno de 2x más 2h menos coseno de 2x y todo sobre 2h cuando h tiende a 0, es decir, esta expresión. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo, chicos? Ok. Ahora, vuelvo a ocupar una propiedad trigonométrica en donde me dice que el coseno de A más B es igual a ¿quién? A coseno de A coseno de B menos seno de A por seno de B. Entonces, este coseno de 2x más 2h, ¿cómo lo puedo expresar? Como coseno de 2x por coseno de 2h menos seno de 2x, seno de 2h. Y este término de coseno de 2x queda tal cual. Una vez entendiendo esto, mi límite me queda como esta suma sobre 2h cuando h tiende ¿a dónde? A 0. No me había dado cuenta que aquí está la identidad trigonométrica. Ok, una vez teniendo ya eso, factorizamos términos comunes. Obsérvese que el primer sumando y el último sumando tienen en común a coseno de 2x. Factorizo. ¿Y qué me queda? Coseno de 2h menos 1. Y este sumando de en medio me queda menos seno de 2x por seno de 2h sobre 2h cuando h tiende a 0. Ahora, volvemos a utilizar las propiedades previamente. Cambia por favor a la diapositiva, Moisés, en donde tenemos que el límite de quién, sí cambié, de coseno de 2h menos 1 sobre 2h, cuando h tiende a 0, ¿cuánto vale, chicos? Es decir, este límite vale 0. Sería 0, ¿no? 0. Ajá. Y este límite, que es el seno de 2h sobre 2h, cuando h tiende a 0, vale 1. Por lo tanto, ¿qué obtenemos? Lo siguiente, obtenemos que este límite vale 0, todo el término 0 por coseno nos da 0, y nos queda aquí menos seno de 2x por 1. Por lo tanto, la derivada de ¿quién? De coseno cuadrado de x vale menos seno de 2x. Muy bien. ¿Alguna duda de este ejemplo, chicos?